tardes o noches estés teniendo. Mi nombre es Eduardo Gallegos y vamos a ver lo que es el tema de indicadores de calidad. Un tema muy importante en un hospital si estás en tu práctica hospitalaria o si quieres repasar. No olvides suscribirte antes de empezar el video para que recibas las notificaciones de cuando suba videos nuevos. ¿Comenzamos? Ok, el concepto. Bueno, ¿qué son los indicadores de calidad? Son parámetros para medir la calidad de atención en enfermería a sus clientes. Es parte de la administración de los servicios de enfermería. Como bien sabemos, o los que están un poco más avanzados en el tema de la enfermería, es importante saber que durante la administración hay una fase de control en la cual vemos cómo es la calidad hacia el servicio de enfermería hacia nuestros pacientes. Entonces, estos parámetros nos van a ayudar a tener calidad en atención de enfermerías y asimismo evitar, como en el tema anterior dije, daños a nuestro paciente y así mejorar día a día. ¿Cuál es el objetivo de los indicadores de calidad en los servicios de enfermería? Bueno, la Secretaría de Salud de Morelos define el objetivo de la siguiente manera. Mejorar la calidad de los servicios de enfermería definiendo criterios que se traduzcan en herramientas de medición que garanticen las condiciones indispensables para que los cuidados que proporciona el personal de enfermería se brinde con oportunidad en un ambiente seguro, eficiente y humano en todo el sistema nacional de salud. ¿Qué quiero decir con esto? En este caso hay que mejorar, como dice aquí, la calidad de los servicios de enfermería. Es decir, cuando tenemos a nuestros pacientes, es súper importante tener una buena atención a nuestros usuarios o nuestros clientes, porque luego vienen las quejas, vienen los problemas y nuestros clientes quedan insatisfechos. Independientemente de que tú que estás viendo esto, estés en un servicio de salud particular o privado, la calidad de la atención por parte del personal debe de ser la misma. No se debe de confundir la calidad del material que te puede proporcionar un hospital a la calidad de ti como persona de atención de enfermería. ¿Ok? Entonces, es importante tener en cuenta que hay que tener un ambiente seguro, eficiente y humano en todo el Sistema Nacional de Salud, como lo dice la Secretaría de Salud de Morelos. Comenzando ahora sí de lleno con los 6 indicadores de calidad. Vamos a empezar con la administración de medicamentos vía oral. Voy a destacar aquí que solo estoy dando algunas recomendaciones, más no como tal brindando lo que es los indicadores de calidad como tal con una definición. Yo solamente estoy dando las recomendaciones para llevar a cabo de buena manera nuestros indicadores de calidad. Comenzamos. Administración de medicamentos vía oral. Primero tenemos que cerciorarnos bien que la vía de administración del medicamento sea la correcta. Si de vía oral se tratase tabletas, pastillas, jarabes, entre otros. En este caso hay que verificar en nuestra hoja de enfermería y en nuestra hoja de indicaciones médicas qué le vamos a proporcionar al paciente en cuanto a medicación y en especial no hay que dejar de lado la medicación por vía oral. Hay que vigilar que el paciente ingiera el medicamento, ya que la no ingestión del fármaco puede agravar la situación de salud del paciente o retrasar su recuperación. En este caso, hay que ponernos de acuerdo en el sentido de que hay que trabajar esta parte. ¿Sí? Hay pacientes que no están ingiriendo las pastillas porque no quieren, porque no les gusta, por X o Y razón, porque sienten la pastilla muy grande, no la pueden deglutir, entre otras cosas. ¿Sí? Hay un dicho, bueno, no sé si sea realidad esto, la verdad desconozco, pero durante mi estadía en un hospital me habían comentado a mí que encontraron 42 pastillas bajo la cama de diferentes pacientes. Esto quiere decir que los pacientes no estaban ingiriendo sus medicamentos. En el caso de que existe una sospecha de que el paciente no esté ingiriendo el medicamento, hay que indagar en el entorno, es decir, la cama, las sábanas, las almohadas, para ver que no lo estén escondiendo. También hay que vigilar al paciente y si es necesario también pedir al familiar que vigile al paciente. Y en este caso hay que estar pendientes de que se trague la pastilla y si es necesario revisar la cavidad oral, este deberá ser ejecutado por el familiar y o en presencia del familiar con su consentimiento. Es decir, supongamos que hay un ancianito
le damos sus tabletas de losartán, por decirlo así, pero al señor no le gusta el losartán porque le baja mucho la presión, porque es una pastilla muy grande, porque sabe fea. Entonces, en este caso, hay que presentarse con el familiar, explicarle bien de qué se trata este fármaco y en qué le beneficia a esa persona. Ahora, si es muy necesario, hay que estar en presencia del familiar o pedirle al familiar que le revise la cavidad oral en busca de la tableta para que se la tome y así tener un buen control. Esto siempre y cuando debe ser llevado a cabo bajo el consentimiento del familiar. Si el familiar no nos permite revisar la cavidad oral, no procedemos porque es algo ya de carácter legal. Continuando con nuestro tema, tuve que hacer una pausa, disculpen. Entonces, esta no debe de ser mayor a 72 horas, esta venopunción. ¿Por qué razón? Porque las 72 horas es el tiempo necesario, por decirlo así, que las bacterias puedan colonizar los organismos patógenos. Ahora, hay un punto importante que algunas veces nos puede llegar a confundir, pero es importante tenerlo en cuenta. La venoclisis puede superar las 72 horas instaladas siempre y cuando, ¿sí? La venoclisis si funciona bien y han pasado más de 72 horas y si cumple los criterios que indica la norma 022 en su apartado 6.12.3 que dice: no se recomienda el cambio sistemático del catéter periférico en niños y ancianos y pacientes con limitación de accesos venosos. En estos casos deben dejarse colocados hasta finalizar el tratamiento a menos que se presente una complicación. ¿Qué quiere decir esta parte? Nuestro sistema de venoclisis instalada puede pasar más de 72 horas, siempre y cuando sea necesario. En niños pequeños, si el equipo de venoclisis y toda la venopunción y todo lo que tiene instalado está en buenos estados, está limpio, no hay problema con nada de esto y funciona, puede pasar las 72 horas con un máximo de hasta 5 días, ¿ok? Y así evitamos estar puncionando al niño. En este caso, igual con los ancianos que tienen un acceso venoso un poco más difíciles y personas con acceso vascular difícil. Podría ser en estos casos pacientes oncológicos que sus venas se llegan a adelgazarse por los medicamentos. Ojo, si la canalización en este caso llega a tener alguna flebitis, bacteria entre otras cosas, inmediatamente cambiarla, ¿ok? Ahora hay que anotar en la hoja de enfermería la fecha de instalación y vencimiento del dispositivo. Esto es de rutina. El equipo de venoclisis también debe ser cambiado, es decir, la manguerita, cada 72 horas sin importar si el catéter ya haya pasado sus respectivas 72 horas. En este apartado quiero ser muy específico. Si hay una canalización que ha pasado más de 72 horas y respeta los puntos de la norma 022, entonces sí, puede conservarse el catéter, pero el equipo de venoclisis pasando las 72 horas deberá de ser cambiado. Ahora hay que verificar el sitio de inserción, que no haya flebitis, es decir, la inflamación de la vena, no hay humedad o infiltración. Si hay flebitis o infiltración, ¿sí?, en ese acceso venoso hay que cambiarlo inmediatamente porque puede causarnos complicaciones fatales a veces. Si pues solamente hay humedad en el catéter periférico pero está trabajando bien, nada más hay que secarlo, curarlo, secarlo y ponerle una nueva fijación para que así pueda continuar correctamente. Bien, el trato digno. Cuando el usuario esté consciente o inconsciente, aquí es importante eso. Si nuestro usuario puede hablar, sabe dónde está, quiénes somos, en dónde está, qué fecha soy. Y por el otro lado está el paciente sedado, no se acuerda o está delirando. En este caso, siempre hay que llamar al paciente por su nombre si esté consciente o inconsciente, despierto o dormido, ¿ok? No importa que el paciente esté dormido, no importa que el paciente esté sedado, hay que respetar su privacidad e intimidad. En este caso, si lo vamos a bañar y si está sedado, por ejemplo, hay que encerrar al paciente. ¿Para qué? Para que así pues el paciente tenga su intimidad y privacidad al mismo tiempo. Como personal de enfermería hay que darles un trato amable y cariñoso a los pacientes siempre. Nunca hay que ser chocantes, por decirlo así, groseros con ellos, porque entonces no estamos dando un trato digno y mucho menos de calidad, ¿sí? Y todos los procedimientos que le vamos a poner a nuestro paciente hay que explicárselos, ¿sí? Y hay que resolver las dudas a los clientes. Ojo, siempre y cuando la competan en enfermería. En este caso nos preguntan, no, pues
le dices esto a tu paciente, le voy a drenar la bolsa de la sonda Foley que usted tiene. Te pregunta, ¿y para qué? Ah, pues ya nosotros le explicamos, para evitar infecciones, esa bolsa no puede estar llena todo el tiempo, representa un riesgo para usted, entre otras cosas. Pero, por el otro lado, si el paciente nos dice, ¿cómo está mi mamá? ¿Cómo está mi papá? ¿Qué avance tiene? Nosotros no podemos dar esa explicación porque eso ya le compete la evolución. En este caso, la evolución del paciente ya le compete a medicina, ¿sí? En nuestro caso, tenemos que evitar problemas legales. Ahora, prevención de caídas en el paciente hospitalizado. Este indicador nos va a hablar claramente que debemos mejorar la vigilancia y seguridad de los usuarios. Hay que mantener siempre activos los dispositivos de seguridad, en este caso barandales, dispositivos de apoyo, sillas de ruedas, entre otros. Hay que tenerlos vigilados y estos van a ser desactivados bajo estricta supervisión. Es decir, si vamos a mover un paciente para que se bañe, podemos bajar los barandales para apoyarnos, pero inmediatamente terminando de hacer eso, subirlo, ¿sí? Se pueden desactivar todos los dispositivos de seguridad completamente. Sin embargo, una vez que terminemos de desactivar el dispositivo por la razón necesaria, siempre y cuando hay que ponerlo inmediatamente, porque así evitamos caídas de nuestro paciente. Otro caso, hay que vigilar la medicación del paciente, ya que algunos fármacos poseen efectos secundarios que pueden proporcionar una caída. En este caso, damos un diazepam a un paciente, se puede quedar obnubilado y si empieza a deambular se puede caer. En ese caso hay que tener los aspectos a valorar del paciente, a tener cuidado de que no se caiga y a mantenerlo vigilado. Si tiene familiar, de preferencia colaborar con el familiar para que nuestro paciente no se caiga. Una caída, acuérdense, que puede afectar severamente al paciente o incluso ocasionarle la muerte. Ok, ahora vamos a un punto importante, hay que prevenir las úlceras por presión en el paciente hospitalizado. Entonces, en este caso, el paciente hay que cambiarlo de posición cada 2 horas. En este caso, si es un paciente que tiene un riesgo alto de úlceras por presión, tema que veremos después. Entonces, hay que cambiar de posición al paciente cada 2 horas. Si es un adulto mayor, si es un paciente diabético, si es un paciente sedado, si es un paciente amputado, hay que hacerle cambio de posición porque eso puede propiciar a una úlcera por presión, una úlcera de preferencia, perdón, de prevalencia sacra en la mayoría del tiempo. Hay que evitar los puntos de apoyo durante el excesivo tiempo. Hay que asegurarnos que el usuario tenga una buena nutrición, que esté comiendo. Y si está en ayunos, volver a lo mismo. Cambiar de posición al paciente cada 2 horas para evitar que tenga este problema. Hay que evitar que la cama quede arrugada. ¿Sí? En este caso, un mal tendido de camas puede propiciar una fuerza de cizallamiento que es más... ¿Qué quiere decir? La fuerza de cizallamiento en este caso es tallar la cama contra la piel y esa fricción propicia que la piel se desgaste y se lastime. Hay que mantener limpia y seca las zonas más comunes de úlceras por presión, en este caso los codos, las rodillas, la región sacra. En el caso de que ya haya una úlcera por presión y esta úlcera por presión sea leve, hay que informar inmediatamente al médico si hay signos evidentes de úlceras por presión al médico e inmediatamente realizar los cambios de posición del paciente y si puede deambular en este caso, pues que lo intente. Claro, siempre y cuando esté consciente y no tenga ninguna limitante, ¿ok? La mejor manera de prevenir las úlceras por presión en un paciente hospitalizado encamado, hay que cambiarlo de posición cada 2 horas. Estamos viendo ahora en esta lámina la categoría eritema no blanqueable, en pocas palabras es una úlcera leve, ¿ok? Ahora, en este caso podemos prevenirlos todavía si está leve. Aquí en este caso ya empiezan a formarse posteriormente, si no tenemos esas úlceras por presión, lesiones que nos pueden llegar hasta la capa más profunda de la piel, ¿sí? Esta parte. Y en la categoría 4 a veces se nota hasta el hueso. Esto que estoy señalando ahora es el hueso. Y se ven horribles, luego se infectan y pueden causar la muerte al paciente. Por eso es importante tener en cuenta todos estos aspectos de cuidado. A continuación estamos viendo las zonas de mayor prevalencia, de mayor a menor prevalencia de un paciente que puede presentar úlceras por presión. En la primera zona que siempre nos va a presentar estas úlceras por presión son la zona sacra, isquión y el trocánter. En este caso aquí están. Aquí es donde más comúnmente suele suceder lo que son las úlceras por presión. La segunda zona igual, aquí aparecen úlceras por presión.
La tercera zona es en la cabeza. A veces algunos pacientes son tan graves que se puede ver hasta el cerebro. Y en la cuarta parte los omóplatos. ¿Ok? Ahora en esta parte vamos a encontrar un gráfico de las fuerzas de cizallamiento. Aquí lo podemos ver. Entonces la fricción o la fuerza de... Bueno, no es la fricción, no es lo mismo que cizallamiento. Así que bueno, en este caso lo ponen como fuerza de cizallamiento. La fricción que se ejerce en la superficie de la cama junto con la piel propicia que ésta se pele, se desgaste, ¿sí? En estas zonas. Y la ropa de la cama hace la fuerza de cizallamiento, así propiciando que se tengan las úlceras por presión. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los mejores cambios de posición para el paciente? Cada 2 horas. Puede ser sentado en sedestación, semisentado en semifowler, de lado de cúbito lateral, boca arriba de cúbito supino. Podemos hacer estos cambios de posición cada 2 horas, ¿sí? Y esto es lo mejor que podemos hacer con nuestros pacientitos. Hay que moverlos cada 2 horitas para que no presentemos una úlcera por presión. Me gustaría mostrarles un gráfico, pero YouTube luego pone restricción, entonces no nos conviene para nada. Finalmente vamos a tener lo que es la prevención de infecciones por sonda vesical instalada. En este caso hay que registrar en la hoja de enfermería la fecha, la hora de instalación y quién realizó esta técnica. También hay que tener en cuenta, no para inculpar a la persona quien lo haya hecho sin un problema, sino para saber cómo realizó la técnica y así encontrar la solución, disculpen, algún problema. Al momento de realizar el baño hay que indicar al paciente que se tiene que limpiar con agüita y con jabón nada más la uretra donde se insertó el catéter, ¿sí? Porque aquí pueden entrar infecciones. Hay que realizar una adecuada